Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy me gustaría reflexionar sobre el tema "¿No se puede escribir un haiku en español?". Bueno, para no perder la costumbre voy a reflexionar sobre un tema del cual soy profano, pues yo japonés no sé hablarlo, pero es algo que con respecto a lo cual quería reflexionar desde hace mucho tiempo, ¿no? Hace ya muchos años, cuando todavía ni existía YouTube ni existía Facebook probablemente, en algún foro dije yo que en el cual estaban compartiendo haikus personales los diferentes poetas y poetos. En algún foro dije que no se podían escribir haikus en español. Entonces alguien dijo, tenemos un, como dicen, un troll, tenemos un troll. No es que sea un troll, es que no se pueden escribir haikus en español. No se puede, no significa que se te prohíba. Tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Puedes hacer, igual que los morancos cantan flamenco en inglés, tú puedes cantar una jota en ruso si quieres, pero que no se puede, no es lo propio, ¿no? No puedes cantar un tango argentino o una habanera cubana en chino. Puedes hacerlo, no se puede quiere decir que no es lo propio, no que esté prohibido. Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces eso es a lo que igual me refería. Por lo cual no es que yo fuera un troll, es que las personas que escriben haikus en español son los que son trolls de la auténtica cultura del haiku, desde mi punto de vista. Porque el haiku tiene una serie, el haiku tiene plasticidad. El haiku se escribe en la lengua japonesa, que utiliza una serie de ideogramas que se llaman kanjis, a los que acompañan los silabarios hiragana y katakana, y ahí se escribe el haiku. Yosa Buson, por ejemplo, es un autor, después de Bacho, es el autor más famoso de haikus, ¿no? Y paradójicamente él hasta el siglo XIX no era muy conocido como poeta, él era conocido como pintor, y esto es un elemento muy importante. Los poetas eran generalmente pintores también, porque eran maestros de la caligrafía. La escritura japonesa, el arte de la escritura japonesa está ligado a la pintura. Y eso es importante comprenderlo, ¿no? No acontece, por ejemplo, con el alfabeto latino, vemos que comparándolo con esa cultura compleja de la escritura japonesa o de la china, de la cual vienen los ideogramas que utilizan la lengua japonesa, si comparamos los caracteres latinos vemos que son bastante pobres, ¿no? Tiene poco. Imaginaos, por ejemplo, a el autor de los caligramas, que no recuerdo cómo se llama, ese poeta francés. Imaginaos si su lengua hubiera sido la japonesa, lo que hubiera liado, ¿no? Entonces es una cultura completamente distinta. No puedes escribir haikus, entre otras cosas, porque como bien explica aquí en este libro Justino Rodríguez, por ejemplo, en el haiku hay un elemento que se llama el giga, según dice él, que es completamente que no se puede adaptar a lo que es la confección de la concepción de un haiku en la lengua castellana o en cualquier otra lengua que no sea en la japonesa. El haiku tiene casi siempre una palabra que hace sugerencia a la estación a la que corresponde, con el fin de ponerlo en escena, de ambientarlo. Esta palabra clave en japonés se llama kigo. Esta palabra se llama kigo. Nosotros hemos procurado citarla en el breve comentario que hacemos a cada poema. Este libro esta traducción es estupenda, ¿no? Porque te da también el haiku escrito en la lengua original, así como la pronunciación, porque estos son elementos indispensables, ¿no? El haiku es algo que no se puede traducir verdaderamente. Lo traducimos y por eso hay explicaciones. Por ejemplo, he elegido al azar este haiku que dice: Yama ue kurete no ua tasogare no Suzuki kana, que en castellano viene a ser, adaptado a nuestra lengua, montaña en tinieblas
Campo entre dos luces. Los miscantos. Y explica aquí el traductor que 3 planos en los que se centra la atención del poeta. El más próximo a él, los miscantos o la eulalia, una planta gramínea que aparece frecuentemente en poemas japoneses. La naturaleza es algo fundamental en la poesía japonesa, particularmente en los haikus, ¿no? Ya lo citaba anteriormente el traductor cuando hablaba de ese kigo, que alude a alguna de las estaciones, ¿no? Las estaciones, si veis un paisaje japonés, por ejemplo en el entorno de Hiroshima, en otoño o en primavera, o en invierno o en verano, veis cómo todo cambia, los colores cambian continuamente, ¿no? De manera muy palpable. Es como muchos elementos se transforman, ¿no? El kigo aquí pues es el miscanto, ¿no? Montaña en tinieblas, campo entre dos luces, los miscantos. Estos poemas, ¿no? Por eso estas traducciones que se hacen, como esta, por ejemplo, esta traducción de haiku no cita nada, ¿no? Te pone aquí el haiku sin darte explicación de ningún tipo, ¿no? Entonces lo que hace es empobrecer. Así muchas personas piensan que la poesía japonesa es muy superficial, porque claro, porque no la entienden, no entienden. Eso es como si quieres ver una partida de ajedrez y no sabes cuáles son las reglas, no te enteras de nada, solamente puedes ver que la torre es muy bonita, pero no sabes nada, no ves la belleza de la partida porque no comprendes el código. Pues esto tiene también su código. Y entonces traducirlo así no tiene ningún sentido. Entonces vemos, por ejemplo, en este haiku de elegido al azar de Masu Obacho, los crisantemos se incorporan etéreos tras el chubasco. Esto es simplemente una frase bonita, ¿no? Los crisantemos se incorporan etéreos tras el chubasco. Pero no vemos los elementos que sí percibiríamos si leyéramos este haiku en la lengua en la cual ha sido escrito. Cuando un japonés mira un kanji, por ejemplo, cuando un japonés mira un kanji, un ideograma, como por ejemplo este de aquí, no ve 6 o 7 rayitas como vemos nosotros, ¿no? Sino que aquí ven un hombre junto a un árbol. Entonces eso es lo que ellos ven. Esto es un simbolismo muy profundo, eso es lo que ellos ven. Un hombre sentado junto a un árbol. Los kanjis se componen de radicales, ¿no? Radicales no es un tío que tire piedras en las ventanas de los comercios, sino que son elementos que componen los kanjis, ¿no? De esta manera es más fácil comprenderlos, ¿no? Porque si conoces los 200 o 300 radicales, pues ya cuando ves ese elemento relacionas al kanji con lo que ese radical significa, ¿no? Entonces esto es, por eso los poetas que hacían haikus a menudo, como es el caso de Yosabu Son, eran grandes pintores, ¿no? Entonces esto es muy importante conocerlo, ¿no? Porque claro, se dicen muchas cosas, y incluso personas ilustradas, ¿no? Si buscamos, por ejemplo, en internet haiku en español, no vemos nadie que critique esto, no vemos nadie que critique la frivolización de la poesía japonesa que se hace por parte de tantas personas, ¿no? Es como comentaba anteriormente, es como si se normalizara que los fandangos, que las bulerías, que las alegrías de Cádiz, que la soleá, que cualquier pieza del flamenco, por ejemplo, se cantara en francés, en ruso o en chino y se viera ya como algo normal. No, el flamenco tiene sus quejíos,
tiene sus elementos propios y solamente en la lengua española, en la lengua andaluza, solamente se puede interpretar, solamente se pueden hacer piezas flamencas en esta lengua. Lo demás pues sería lo que antes comentaba de los morancos, una cosa graciosa de la cual nos reímos, o alguien que quiere que tiene todo el derecho a hacer lo que quiera. Es lo que comentaba yo en este foro, ¿no? Podéis hacer lo que queráis, pero intentar comprender qué es un haiku. Eso es lo que hace el que verdaderamente ama la cultura japonesa y específicamente los haikus, ¿no? Por ejemplo, vemos en sendalibros.com, vemos un artículo de los mejores haikus clásicos, ¿no? Y es una manera muy grotesca de traducir, ¿no? Porque parece que lo importante, como alguien comentaba en este mismo en el foro de este mismo artículo, realmente no tiene sentido el que sean 17 sílabas, por ejemplo, cuando ya se traduce el poema. Eso tiene una connotación propia en la lengua japonesa que ya no la tiene cuando se traduce el poema a la lengua española. Ya no tiene sentido ese 17. Aquí se nos dice que es un haiku. Un haiku es un tipo de poema japonés antiguo basado generalmente en una composición de 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas que emplea el haiku original. A continuación puedes leer la selección que he preparado de los mejores haikus clásicos. Bueno, aquí alguien comenta en el foro, como os comentaba, estos ejemplos no guardan la métrica del haiku. Evidentemente la traducción colabora para que la métrica esté ausente. La traducción colabora para que la métrica esté ausente. Nos sirven como ejemplo simplemente porque no se respeta la métrica. Primero tenemos que ir a qué idea de métrica tienen en la lengua original en la cual han sido escritos estos haikus, que es en japonés, porque todo tiene matices distintos, ¿no? Por ejemplo, en la poesía japonesa no se da la rima como se da en castellano, ¿no? Rimas asonantes o consonantes como son comunes en la poesía castellana, ¿no? En mi opinión, dice Juan Díaz, para ser haikus les faltan algunos componentes característicos, como por ejemplo que señale el lugar, la estación o época del año y sobre todo el efecto sorpresa generalmente al cierre del haiku. Esto es fundamental, ¿no? El efecto sorpresa. Es como el cuplé del carnaval. El efecto sorpresa que hace que salte la carcajada es fundamental en el cuplé. Si el final es previsible, pues generalmente la gente no se ríe mucho. Pues esto es igual, el efecto sorpresa, como ese haiku que dice ha venido la tormenta y ha arrasado con el techo de mi casa. Qué hermosa veo ahora la luna. El efecto sorpresa es esa paz que expresa el poeta, al cual no le importa que la tormenta se haya cargado su casa. Bueno, como decía Juan Díaz, en mi opinión, para ser haiku le faltan algunos componentes, como por ejemplo el efecto sorpresa, que generalmente está al cierre del haiku, además de que prácticamente ninguno respeta la métrica. Obviamente porque ha sido traducido y al traducirse pues ya no hay métrica. Aunque esto no sea obligatorio hoy en día. Esto no es un juicio de valor sobre la obra, sino es sobre si son o no haikus. Saludos. Bueno, entonces, en definitiva, para no extenderme más, no se pueden escribir haikus en la lengua española. Yo por eso hace años conocí en las redes sociales a un poeta japonés que era el que inventó el gogyoka, y entonces yo tuve interés por saber cuáles eran las normas, ¿no? Y decía el poeta que creó esta forma que no había normas ninguna, ¿no? Eso sorprende, ¿no? Porque pensamos que todo debe de tener una norma. La norma del gogyoka es que son go significa 5, aparte de otras cosas en la lengua japonesa. La norma única del gogyoka es que el poema tiene 5 versos. Ya no hay más norma. Entonces yo dije, genial. Entonces aquí
puedes hacer lo que quieras y no estás haciéndole un feo a la lengua original en la cual se concibió este tipo de poemas, ¿no? Mira otra cosa que dicen, por ejemplo, Dulcinea Viviana dice: estos haikus son anteriores a la creación de las reglas propias del haiku, que se incorporaron mucho después. Isa no escribía haikus propiamente dicho, si vamos a la regla, pero tiene el sabor del haiku y la grandeza que sorprende al leerlo. En Occidente, donde se exige más el respeto, en Occidente donde se exige más el respeto a la métrica y los versos para escribir haikus, ¿no? Eso es una paradoja, ¿no? Ya no entiendes el sentido original de este tipo de manifestación artística y paradójicamente quieres imponer normas, ¿no? No, es que tiene que tener 17, 5 aquí, pero ¿qué importa si ya te has cargado el sentido original? Entonces, no se pueden escribir haikus en español. Escribe gogioka, que te dan toda la libertad, versos de 5, poemas de 5 versos, sin más norma que el que tenga 5 versos. Bueno, voy a leeros esta selección de poemas que hace esta Laura Diverso, que supongo que será un seudónimo, evidentemente. Dice Hakabachi, Kabayashi y Icha: la mariposa revolotea como si desesperara en este mundo. La mariposa revolotea como si desesperara en este mundo. Fijaos, esto escrito en la lengua nipona, esto seguro que tiene elementos que no son traducibles. Por eso hay que dar una explicación, como bien hace Justino Rodríguez en este libro, ¿no? Yo sobre las mariposas, aquí tenemos esa frase, ¿no? Que siempre he pensado yo que era un ripio, ¿no? A otra cosa, mariposa. Y sin embargo, caminando por la naturaleza, veo como las mariposas se te acercan, revolotean un rato en torno tuya, te acompañan algunos metros y luego a otra cosa. Y digo, entonces entiendo el sentido de esa frase. No es un mero ripio, es una forma de vivir, es una forma de comportarse, es una forma de... Las mariposas te saludan, revolotean en torno de ti, te acompañan en el camino, pero solo durante un pequeño tramo. Luego a otra cosa, mariposa. Bueno, Watanabe Hakusen dice que anoche cubrí mis hijos dormidos y el ruido del mar. Anoche cubrí mis hijos dormidos y el ruido del mar. Yamaguchi Sodo: esta primavera, seguramente que este será el kigo de este haiku. Esta primavera, en mi cabaña, absolutamente nada, absolutamente todo. Esta primavera en mi cabaña, absolutamente nada, absolutamente todo. Como os comentaba al principio, estas frases pueden ser interpretadas, estos poemas, como algo muy simple, muy superficial, muy previsible, pero seguramente no lo son en la lengua en la cual han sido concebidos, porque en ellos vemos infinidad de elementos, infinidad de símbolos, infinidad de evocaciones, de connotaciones que están en los propios kanjis, que están en esos radicales, que están en una lengua que una palabra, como antes os comentaba, la palabra go significa 5, pero la palabra go significa otras muchas cosas también, porque no son más que 2 letras. Masaoka Chiki dice: primavera en el hogar, no hay nada y sin embargo hay de todo. Kobayashi Isa: pareciera que el sapo va a expeler una nube. Nasume Soseki, el gran novelista japonés: sobre la montaña florida sueltan los caballos en el cielo otoñal.
Konichi Raizan, 1000 pequeños peces blancos, como si hirviera el color del agua. 1000 pequeños peces blancos, como si hirviera el color del agua. Yosa Buzón, bajo la lluvia de verano el sendero desapareció. Bajo la lluvia de verano el sendero desapareció. Cuando canta la cigarra, dice Ogibara Seisensui, cuando canta la cigarra, cuando canta, canta en coro y el sol muere. Taneda Santoka, mi cuenco de mendigar acepta hojas caídas. Mi cuenco de mendigar acepta hojas caídas. Mi cuenco de mendigar acepta hojas caídas. Es la aceptación de la belleza, incluso de lo que aparentemente ya está muerto, como son las hojas caídas de los árboles. Y es la idea de la poesía japonesa y la mentalidad japonesa tradicional. Es algo que es un canto permanente a la naturaleza. Al reconocer a las personas, a los seres humanos, está ligada, por lo tanto vemos como la poesía está ligada al misticismo, está ligado a una filosofía natural de vida. Eso lo vemos en la Tori, que es esa entrada de templo que vemos en la propia naturaleza, ¿no? Que ellos ponen en cualquier lugar, en un lago, en una montaña, en el bosque, en cualquier lugar ponen esa entrada del templo, ¿no? Como queriendo comunicar que en cualquier lugar está el templo de Dios, en cualquier lugar está lo sagrado. No necesitamos construir una gran catedral, no significa que las grandes catedrales no estén bien. Entonces, bueno, pues esta era mi reflexión. A mí me gusta un poema de Basho que hablaba de la Nazunia, que decía: lo que a continuación os voy a decir: si observo, cuando contemplo atentamente, veo la Nazunia en flor en la tapia. Cuando contemplo atentamente, veo la Nazunia en flor en la tapia. No parece ser una poesía muy importante. Se comenta en un texto que no encuentro el autor. No parece ser una poesía muy importante, pero analicémosla con más atención, ya que es una traducción de Basho al castellano. La Nazunia es una flor muy común, crece a los lados de la carretera, una flor silvestre. Es tan corriente que nadie la mira nunca. Bueno, esto dice 8. Es tan corriente que nadie la mira nunca. No es una rosa maravillosa, no es un extraño loto. Es muy fácil apreciar la belleza de un loto flotando en un lago. Es muy fácil apreciar la belleza de un loto sobre la superficie de un lago. Durante unos instantes estás destinado a ser presa de su belleza. O una maravillosa rosa mecida por la brisa bajo el sol. Es asombroso. En cambio, la Nazunia es una flor corriente, común. No necesita ningún jardín ni ningún jardinero. Crece en cualquier parte por sí sola. Para contemplar una Nazunia con detenimiento hace falta un meditador, una conciencia muy delicada, un gran receptor, que lo valore todo, que vea la letra pequeña, que vea las connotaciones que muchas personas que meramente reaccionan o se adaptan a lo que se impone, a lo que se normaliza, no ven porque se han incapacitado para verla. Crece en cualquier parte por sí sola. No tiene una belleza aparente, su belleza es más profunda, su belleza es la belleza de las cosas ordinarias.
pero lo ordinario contiene en sí lo extraordinario, incluso la nazunia. Cuando contemplo la nazunia, a menos que profundices en el texto con un corazón comprensivo, no entenderás este texto. Cuando lees por primera vez a Bacho empiezas a pensar, ¿qué tiene de importante hablar sobre una nazunia, sobre una tapia? Fijaos que es el triunfo de la naturaleza. Esas tapias, esos muros que nos construimos, muros reales como el de Berlín, o muros, que están en nuestra mente, que también son reales. Esos son los que son reales verdaderamente, porque son los que nos limitan, son los que nos separan. Sobre esos muros triunfa la naturaleza, triunfa lo sencillo, triunfa la nazunia. En el poema de Bacho, la última sílaba está traducida como un signo de exclamación. Aquí veis un detalle intraducible, ¿no? Porque no entendemos, no tenemos otra forma de traducirla. Es decir, tenemos que poner una exclamación, porque existe una expresión en la lengua japonesa que es intraducible. Estoy asombrado, eso es lo que significa. Estoy asombrado ante la belleza de la nazunia que sale sobre ese muro que han construido los hombres. Bacho está poseído por su belleza, ha sido transportado a otro mundo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En realidad no es una cuestión de la nazunia, porque si no, esto es algo que le habría ocurrido a todas las personas que la hubiesen visto. Es cuestión del enfoque de Bacho, de su corazón abierto, de su visión compasiva, de que era una persona meditativa. Los poetas son místicos, los poetas son filósofos, los poetas son observadores, los poetas son receptores de la belleza, de la riqueza, de lo profundo que les ofrece la naturaleza. Y en sus simples versos comparten esos sentimientos que le producen esa observación. Como bien dice Ocho en algún otro apartado, a ver si lo encuentro en internet. Como bien dice Ocho, el autor japonés, japonés es el autor de Busca la poesía. Este es el artículo que yo buscaba. Busca la poesía de Ocho. En él dice que la palabra, si observo atentamente, quiere decir con atención, con conciencia, con cuidado, de forma meditativa, con amor. Uno puede observar algo sin el menor interés. Eso no es observar verdaderamente. Eso es permitir que la mirada física se enfoque a aquello a lo cual se ha habituado a enfocarse, desechando todo lo demás. Entonces ya no eres ese receptor, ya no eres ese místico, ese poeta que es Bacho o que es Buzón. Cuando observas en tal estado de no mente, hasta una nazunia forma parte de otro mundo, se convierte en un loto del paraíso, ya no forma parte de la tierra, se ha descubierto lo extraordinario en lo ordinario, se ha descubierto lo extraordinario en lo ordinario. Ese es el camino de Buda. Lógicamente Ocho, como budista, pues lo interpreta desde el contexto de su camino espiritual. Descubrir lo extraordinario en lo ordinario, descubrir todo en el ahora. Es lo que decía Borges, ¿no?, en su cuento sobre el Aleph, que lo descubre todo en una pequeña cosa. Ahí está toda la historia, ahí está toda la verdad, ahí está toda la belleza. No necesitas más que el saber vivir con conciencia el momento presente. Solo necesitas eso. Entonces Ocho lo compara con Tennyson, ¿no? Con un poema de Tennyson, un poeta occidental, que dice
que flor que estás en el muro agrietado, te arranco de tu grieta. Entonces esta violencia, esta agresividad propia de la mentalidad occidental, ¿no? Que ya se ha completamente incapacitado para ser ese receptor al cual aludía anteriormente. Ese corazón que se sabe partícipe de la realidad natural, de la belleza que le rodea. Flor que estás en el muro agrietado, dice Tennyson, te arranco de tu grieta y te sostengo aquí en mi mano con tus raíces y todo. Pequeña flor, si yo fuera capaz de entender lo que eres con tus raíces y todo, comprendería qué es Dios y qué es el hombre. Es un poema maravilloso, dice Ocho, efectivamente es un poema maravilloso de Tennyson, pero no es nada comparado con el de Baccio. Te arranco, es lo primero que hace. Tennyson arranca la flor, lo que no haría nunca el poeta que tiene la sensibilidad de reconocerse como partícipe de la ternura, de la belleza, de la profundidad que le rodea en la naturaleza. Baccio simplemente observa la flor, no la arranca, dice Ocho. La flor de Baccio es una conciencia pasiva, es una conciencia receptiva. La de Tennyson es activa, es agresiva. Necesito participar, necesito pelearme contigo para aprender cosas. Eso es lo propio de la mentalidad occidental. De esto hablaba en el vídeo que hice hace algunos días sobre ¿es mejor Oriente que Occidente? Os hablaba de esas diferencias, ¿no? Y cómo aprendemos tantas cosas, ¿no? De lo propio de ese gran continente que es el continente asiático, ¿no? Especialmente de lo que nos es más lejano, que lógicamente es el propio lejano oriente, las culturas de Corea, de Japón, de China, del Tíbet, etcétera. Arrancarla significa destruirla, matarla. Tennyson alardea de haber destruido la vida. Entonces ya se normaliza la destrucción de la vida. Eso es algo normal, ¿no? Por eso nos levantamos y matamos hormigas con naturalidad, pisoteamos las flores. Es la mentalidad, es lo negativo de esta visión, de esta manera de ver las cosas en Occidente, que no quiere decir que tenga otras muchas cosas positivas. Así es como funciona la mente, es destructiva, quiere poseer, y es la mente, efectivamente, una mente que se ha divorciado del corazón, del sentimiento. Las quiere poseer, ya la posesión es el valor, es la consecuencia de una mentalidad de carencia. Si veo que no soy nada, si soy hijo de la nada, como el mismo Heidegger decía, pues entonces debo de compensar esa nada, robando, arrancando la nazunia. Así arranco y fijaos el simbolismo de esto, arranco la pureza de la flor con mi mano, fijaos la connotación también sexual que tiene. Se normaliza la agresión, se normaliza la violencia dentro de esta cultura, por lo tanto esta cultura no es muy buena, por lo menos en ese matiz, ¿no? Pero bueno, yo ya doy por término a esta mi reflexión, simplemente quería daros a entender de que es imposible escribir haiku. ¿Te interesan los haikus? ¿Te interesa la poesía japonesa? Pues tiene sentido estudiar la lengua japonesa, estudiar la cultura japonesa, estudiar la caligrafía. La caligrafía es un arte japonés y chino también, obviamente. Entonces no se trata, no es escribir, no es algo puramente pragmático como acontece en las lenguas occidentales, ¿no? Escribimos para dejar testimonio de cosas que se dicen con la boca, ¿no? O que se piensan. No, aquí es una cultura, un arte de por sí. La caligrafía es un arte y está ligado a la pintura. Por eso muchos poetas, como antes os comentaba, muchos poetas nipones eran también grandes pintores. Bueno, pues bendiciones para todos y para todas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta una nueva oportunidad.